Una persona emprendedora no necesariamente quiere decir que esté ligado al mundo del emprendimiento y de los negocios. Es aquella persona que con actitud crea proyectos que puedan ayudar a otros. En la tertulia o entrevista de hoy vais a conocer a un rebelde, Manuel Barragán, que gracias a su metodología ha ayudado y ayuda a personas a dejar de fumar. Bueno, Manolo, cuéntanos cuáles son tus orígenes, dónde naciste, dónde estás viviendo ahora, cuéntanos rápidamente. Pues mira, yo nací en Monesterio, mis padres son los dos nacidos y criados en Monesterio, aunque mi padre tenía un padre que venía de Cala. El Barragán mío no es un Barragán de Monesterio, hay pocos, solo los que son familiares míos, los que somos familiares porque viene de ahí. Y estudié en Fuente de Cantos, la secundaria, el bachillerato y el COU, y posteriormente pues me marché a Badajoz a estudiar, y desde que terminé la carrera con 25 años empecé a trabajar en atención primaria en distintos pueblos hasta que llegué a Navalvillar de Pela. ¿Por qué estudiaste? Estudié medicina en Badajoz, y estuve 1 año y medio trabajando, haciendo sustituciones pues en distintas poblaciones, hasta que llegué a Navalvillar de Pela por casualidad. Estaba haciendo precisamente una baja en Monesterio, precisamente de un médico que no era fumador, pero curiosamente murió de un cáncer de pulmón. Y no había estado enfermo nunca, y llegó a tener la desgracia de padecer un cáncer probablemente por la radioscopia que utilizaba. Era con textos médicos de mediados de la tercera época del siglo pasado, que todavía utilizaban mucho los rayos en casa y radiaba bastante. Entonces tuvo un problema de un dolor en una pierna, que en principio pensábamos que pudiese ser una ciática, y en 1 semana pues, se descubrió que era un cáncer de pulmón, con la mala suerte que falleció a los 3 meses. El cáncer de pulmón muy avanzado, muy agresivo, y tuve la mala suerte de que fue cuando se empezaron, entonces las sustituciones te buscaba el médico titular, tú le dabas tu palabra y podías hacer. Entonces fue cuando se empezó a regular el tema de los centros de salud, hablo principios de los años 90, finales de los años 80, y me quedé sin sustitución. Fui a Badajoz a firmar la renuncia, porque al fallecer yo estaba como sustituto, tenía que llegar un interino y a mí me desplazaba, y me quedé sin sustitución ese verano. Y estando allí pues me surgió una sustitución en Navalvillar de Pela de 2 meses, y sin saber dónde estaba Navalvillar de Pela pues me vine. Es decir, ¿y desde entonces llevas en desde Pela? Entonces llevo viviendo en Navalvillar de Pela. Es decir, fue anecdótico, es decir, una cosa que no estaba preparada, y yo digo pues lo que vaya surgiendo. Una pregunta, Manolo, porque tú has sido fumador, ¿no? Yo he sido fumador, y cuando yo llegué a Navalvillar de Pela era fumador. Ya eras fumador. ¿Recuerdas cómo comenzaste a fumar? Pues empecé a fumar, yo muchas veces digo que no lo recuerdo, a pesar de que una de las cosas que yo les pregunto mucho a mis pacientes, y yo recuerdo que empecé a fumar por imitación. Yo tenía a mi padre que era un gran fumador, y todos los días, o casi todos los días de la semana, tenía que ir por las tardes a comprarle un paquete de Ducados, y previamente ya había comprado otro por la mañana en el bar. Eso, unido a que tenía un médico, que probablemente, y otra de las cosas muy, muy difíciles, que yo no sé responder por qué soy médico o por qué estudié medicina, pero había un médico cercano a donde yo vivía que todos los días me mandaba, o casi todos los días me mandaba a comprarle puros, y me regalaba los folletos que los visitadores daban a los médicos, y para mí eso era, pues, eran unas cartulinas muy, muy llamativas. Entonces yo esas cartulinas las leía, y quizás por ahí me entró a mí la afición a la medicina. Muchas veces uno no sabe el porqué de las cosas, y esa puede ser una de las cosas. La siguiente es porque veía muchas veces la ambulancia de la Cruz Roja allí en su puerta cuando había algún accidente o algo, porque
El monasterio está en la Nacional 630, donde está la Ruta de la Plata, era antes un trozo muy accidentable y casi siempre había una ambulancia por allí funcionando. Y por ahí pienso yo que me entró a mí la afición a esto de la medicina. Y curiosamente pues era un médico fumador. Y yo aprendí a fumar por imitación a mi padre, es decir, le quitaba los cigarrillos, me iba a una cochera que tenía cerca y ensayaba lo que veía en casa. Muchas veces sin saber lo que estaba haciendo, simplemente con la idea de querer ser mayor, que es lo que le suele pasar a la mayoría de los niños. Queremos ser mayores y no nos damos cuenta de que muchas veces las cosas que aprendemos de niños nos pueden pasar una pequeña o gran factura. Desde la ignorancia, Manolo. Este puede ser el motivo más importante o el que mayor porcentaje por el cual la gente empieza a fumar. La mayoría de la gente empieza a fumar en la adolescencia o en la infancia, diría yo, y lo hace por desconocimiento, es decir, por querer ser otra cosa o por querer aparentar ser mayor, ¿no? Y muchas veces ahí creo yo que es donde empieza el engaño, porque tú no eres mayor porque sepas fumar. Yo ensayaba, recuerdo haber vomitado una comida de garbanzos, haber echado lo que llaman la pota a los jóvenes, o ponerme como los Simpson, amarillo, por fumarme 2 cigarros seguidos de educado, y 2 cigarros que no sabía fumar. Lógicamente a fumar se aprende. Entonces el niño, el joven, lo que sí tiene es mucha capacidad para aprender y tiene mucho interés por aprender y aprende por lo que ve. Entonces el órgano de los sentidos de la vista es muy importante y yo le doy mucha importancia, y de hecho hice una unidad didáctica que luego a lo mejor si sale te comentaré, una unidad didáctica que se llama el órgano de los sentidos, cómo nos sirve para la relación los órganos de los sentidos y cómo nos hacen de llegar a las drogas, ¿no? Esta unidad didáctica tuvo a bien tener un premio de la Consejería de Sanidad cuando pocas veces se premiaban este tipo de actividades, y fue la base del trabajo de fin de máster cuando ya hice el máster en tabaquismo. Entonces los órganos de los sentidos tienen mucho que ver, y la vista, lo que el niño ve, le llama la atención. Se forman unas imágenes mentales que relaciona con unos pensamientos y eso le hace de probar. Esas primeras probaturas, pues como todas las personas, son nefastas o son desagradables, y uno no puede entender cómo alguien se puede enganchar a eso. Bueno, pues las primeras experiencias con los consumos de las drogas son desagradables, pero en función a la expectativa que tenga la persona que le hace decir lo que espera de eso, es lo que va a condicionar que repita y que repita. En el caso del tabaco no hace falta repetir más de 100 veces el consumo para que te hagas adicto. Y hoy después de muchos años, desafortunadamente ya he aprendido de que no hay que probar. Por eso otra de las cosas que yo siempre digo y trato de explicar, que la mejor manera para dejar de fumar es no empezar. Me parece muy sencilla, pero si tú la analizas, tiene mucha filosofía. Antes de continuar, Manolo, en tu caso, como fumador, ¿no? y entiendo que con esa adicción que ya tenía, ¿probaste antes de nada algunos otros métodos? ¿Hiciste tus pruebas para dejar de fumar? Sí, yo te estoy contando cómo yo me inicié en el consumo de tabaco, y te estoy hablando que esto podrían ser finales de mediados de los años 70. Mediados de los años 70, finales de los años 70, no se sabía, se desconocía que el tabaquismo pudiese ser una enfermedad. Es decir, no lo era, aunque sí ya lo era, ¿no? Y claro, tú, una cosa que se desconoce, no puedes estar pensando que eso vaya o qué va a suceder después, sino que tú lo que quieres es convertirte en un fumador. De hecho, era una cosa atractiva. Todo lo que viene después,
Claro, es lo que tú aprendes, pero lo aprendes si haces un análisis. Yo muchas veces intento remitir a la gente a esa época de la infancia en la cual, para que sea más concreto, digo, cuando tú hiciste la primera comunión, que antes hacíamos la primera comunión antes de los 10 años, ¿fumabas o cómo eras, no? Y eras una niña feliz o eras un niño feliz, y para nada estaba el tabaco en tu vida. Podía estar el tabaco en tu vida, en tus alrededores, que es a lo que íbamos antes contando, que a través de los órganos de los sentidos es como con lo que nos relacionamos con eso. Y tú no piensas en lo que eso va a convertirse. Y no solo es que no lo pienses, sino que a su vez te van a convencer el propio sistema de que tú puedes dejarlo cuando tú quieras, y tú no puedes dejar cuando tú quieras algo que lo que te hace es perder el control sobre lo que estás haciendo. Es decir, cuando tú te estás cayendo de una altura, tú no puedes controlar, frenar esa caída, porque la caída va a ser libre. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, cuando tú ya te inicias en el consumo, la adicción se va a desarrollar sola, y se va a desarrollar con tus inquietudes por tú ser un consumidor y por buscar lo positivo del consumo de las drogas, que es el placer. ¿Sí? El placer es algo que los seres vivos sentimos, todos los seres vivos, de alguna manera, cualquier ser vivo que podamos imaginarnos, pero el ser humano racionaliza ese placer y quiere sentir más placer, y muchas veces en esa búsqueda pues encuentra sustancias que le están dando placer y no son tan placenteras. En definitiva, no son tan placenteras cuando se desarrolla lo que conocemos como es el trayecto del consumo de cualquier sustancia. Y es más, yo te diría que yo estudié medicina, estudié la parte de psiquiatría, y solamente nos hablaron del consumo de alcohol y del alcoholismo como enfermedad, como una enfermedad, la parte psiquiátrica de esa enfermedad, o la cirrosis, ¿no? Y para nada el tabaco aparecía en los planes de estudio de los médicos que estudiamos sobre los años 80, ni en lo de los 70, cuando se creó la Facultad de Medicina en la Universidad de Extremadura. Es decir, un desconocimiento total. Es decir, nunca una persona puede llegar a pensar que eso sea una enfermedad, y más si cuando ha estado estudiando no lo ha estudiado. Por eso muchas veces cuando la gente oye hablar de esto se sorprende, ¿no? Y se sorprende porque alguien pueda conocer tanto y otros puedan desconocer tanto más. Es decir, muchos sanitarios desconocen muchísimo de que el tabaquismo es una enfermedad, es decir, no lo aprecian como tal, y muchos de ellos son afectados como lo era yo. Yo tuve la gran fortuna de que solo estuve fumando 13 años. Empecé a los 17, más o menos, consolidado, probando a los 14, 13, 14, y consolidado a los 16, 17. Conoces a una chica, te gusta una chica, esa chica fuma, o esa chica fuman sus amigas, y una manera de enganchar tu relación era con tabaco. Así nos lo decían, porque los anuncios de televisión o los anuncios que había eran eso. Entonces, unido a tu inquietud por aprender, tu querer ser mayor y tu llamar la atención, porque claro, una cosa que se nos olvida muchas veces es que el fumador es una persona que echa humo. El humo, por las películas de indios, sabemos que son señales para comunicarnos, ¿no? Entonces, una persona que echa humo es una persona que se está comunicando de alguna manera, ¿no? Y llama la atención. Entonces, muchas veces el llamar la atención de una chica pues era ofreciendo tabaco o pidiendo tabaco. Claro, tú no puedes pedir tabaco a una chica sin saber fumar, tienes que llevarlo aprendido desde casa, porque si te pones a toser delante de ella, pues dirás, este ya no me gusta, ¿no? Entonces, en esa época hay un conglomerado de cosas que coinciden, que muchas veces unas no tienen nada que ver con las otras, coinciden y entre todas hacen su efecto, ¿no? Entonces empiezas a fumar y no te das cuenta de que eso se va a convertir en una profesión. En el momento que tú grabas una cosa y te gusta grabar, no pensabas al principio que tú te ibas a dedicar a hacer filmaciones, ¿no? Entonces,
pues esto pasa lo mismo, pero la inquietud esa por aprender, el hacer lo que hacen los demás, la imagen de tu progenitor, ¿no?, influye. Yo soy el menor de 3 hermanos, mis 2 hermanos mayores no fuman, no han fumado, pero eran mayores que yo, eran de otra época, la cual hasta los 21 años que se venía de la mili no podía fumar, y la mujer, estamos hablando de una época más machista que la que tenemos actualmente, y la mujer no podía fumar porque estaba mal visto. Entonces probablemente por alguna de esas 2 razones mis hermanos no fumaron, pero yo ya iba rompiendo en mi época, ¿no? Y sí estaba el tabaco ahí. Era la época en la que en España, de fumar el tabaco negro Ducados, que era de duro, se pasó a fumar el rubio Fortuna, ¿no? Y claro, una época en la que hubo mucha expansión del consumo de tabaco. Manolo, ¿qué fue lo que a ti porque dejaste de fumar, entiendo, en algún momento? ¿Y cuál fue esa chispa o ese motivo o ese gran motivo por el cual dice Manolo, mira, hasta aquí? Yo el motivo principal que yo tenía para dejar de fumar era mi profesión. El efecto modélico, eso que yo les pido ahora muchas veces a mis compañeros sanitarios. Es decir, un sanitario es una persona que tiene que tener, aparte de una formación, tiene que tener unas cualidades, humanitarias, ¿no?, de poder llegar a los demás y sobre todo llegarles para ayudarles. Tú no le puedes llegar a una persona para ayudarle si tú estás afectado igual. Y a mí la idea de ese médico que tenía tan cercano a mi casa, fumador, cuando yo fui conociendo la medicina y cuando empecé esas primeras etapas de mi medicina de pueblo en atención a urgencias, a personas delicadas socialmente, que nadie las quería atender, que cuando tú estabas y había 2 médicos te lo dejaban al sustituto, ve tú y le atiendes porque era toxicómano, y te das cuenta de que hay ahí una disfunción del sistema, y tú en eso que no has estudiado, porque yo tampoco estudié el tema de las conductas adictivas, el tema de las toxicomanías, como se llamaba entonces, pero me inquietaba este tipo de personas que no se les atendía, o no se les atendía como personas, sino que se les atendía como algo de segunda clase, por decirlo de alguna manera. Y curiosamente todas estas personas estaban siempre en un entorno de una gran ansiedad y el tabaco estaba en su esfera. Entonces a mí, ya como médico, me echaba para atrás el hecho de ser fumador, porque no servía como ejemplo para decirle a nadie que tenía que dejar de hacerlo, pero tampoco era consciente de la dimensión que había en eso que hacía como una enfermedad. Era consciente de la proyección que pudiese tener, pero no era consciente de que eso pudiese llegar a ser una enfermedad. Yo creo que no llegué a ser enfermo, aunque me costó mucho tiempo dejar de fumar, y a lo que me preguntas cómo lo hice muchos intentos. Yo todos los lunes dejaba de fumar, muchos lunes dejaba de fumar, después del fin de semana, del atracón del fin de semana, de salir, de fiesta, de estar con amigos, y decía, hoy no fumo, y no fumaba. Llegaba a mediodía, comía y me eché un cigarrito, y otra vez. Y así, exactamente no recuerdo cuánto tiempo, pero te puedo decir 1 o 2 años. Yo cuando empecé a trabajar como médico, fumaba, pero no fumaba en la consulta. Cuando empecé a especializarme un poco en el tema de adicciones, que pasaba consultas solamente con personas con conductas adictivas, empecé a fumar más, y de hecho fumaba en la consulta. Y yo podía fumar a lo mejor 8 o 10 cigarrillos al día, y fumando en la consulta llegué a fumar un paquete en la consulta, con personas a las cuales estabas atendiendo y estaban en una situación de ansiedad porque les faltaba la heroína, o les faltaba el alcohol, o les faltaba a lo que fuesen adictos. En aquella época eran fundamentalmente heroinómanos. No era la época de la mezcla, eso vino ya un poco después, y yo estaba con un médico fumador que fumaba en la consulta. Estaba, aprendiendo, ¿no?
Y eso a mí me desencadenó fumar un poco más. ¿Qué pasa? Pues que ya hacía los intentos queriendo dejar de fumar, fumando más. Es decir, antes he dicho que no estaba como muy enfermo, pero ya sí me consideraba yo un poco más enganchado. Pero llegué a tomar la decisión en un momento delicado de mi vida, en el que después de llevar 9 meses casado y de llevar 3 años trabajando como médico, pues ingresan a mi suegra para hacerle un TAC por un proceso neurológico que tenía, una enfermedad de Parkinson, y la primera noticia que tengo cuando me llama mi mujer desde el Infanta Cristina es que no puedo hablar con ella porque está llorando diciéndome que su madre tiene un cáncer, un tumor cerebral. Coincidía con los carnavales y yo había decidido dejar de fumar después de esa fiesta de carnavales, y lo pasé mal porque pasé una situación muy angustiosa familiar. Yo no la tenía planificada, lógicamente, porque si fuese hoy o supiese lo que sé hoy, la habría planificado. Y yo trabajaba aquí en Don Benito, vivía en Navalvillar de Pela, mi mujer estaba en el Infanta con su madre, y curiosamente a la semana mi madre estaba con mi padre en el Infanta también, uno en la primera y otro en la séptima. Mi vida transcurrió en 1 mes y medio entre Navalvillar de Pela, trabajar en Don Benito, irme muchos días a dormir a Badajoz. Y así, volver a Don Benito, trabajar, descansar en Pela y así. Y así 1 mes y medio, con la mala suerte que fallece mi suegra, con 70 años, víctima de un tumor cerebral, y a la semana fallece mi padre. Todo esto en los 9 primeros meses de casamiento o de vida en pareja. Y lógicamente pues una época que yo recuerdo difícil, dura. Pasé el funeral de mi suegra y no fumé. Y a la semana pasé el funeral de mi padre. Lógicamente yo apliqué, eso sí lo recuerdo, en el funeral de mi padre lo mismo que apliqué en el funeral de mi suegra. Es decir, si no has fumado, ¿para qué vas a fumar? Te hablo de hace 30 años, cuando no se fumaba en los tanatorios, es decir, se fumaba delante del muerto. Entonces era mucho más complicado que ahora. Ahora un tanatorio es un lugar libre de humo, puedes fumar en la puerta pero no fumas dentro, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo había tomado la decisión y lo único que hice fue llevar esa decisión a cabo ese día. Luego al día siguiente, a la semana me encontré esto y tal. Y dice, bueno, claro, esto lo cuento ahora porque ya ha pasado, claro, cuento la experiencia por lo que sé, pero yo no tenía previsto dejar de fumar. Era un imprevisto. Yo sí tenía que quería no fumar como médico, y sí me iba dando cuenta poco a poco, por lecciones que te da la vida y que no están en los libros, que el tabaquismo era una enfermedad, pero yo no lo sabía. Yo supe que el tabaquismo era una enfermedad en una circunstancia en la que nadie me dijo, esto es esto. Me di cuenta en el Hospital Infanta Cristina, estando con mi padre, que de golpe y porrazo se le olvidó pedir tabaco. Sí, se demenció, era un enfermo diabético con 67 años, y entra para operarlo de unas hemorroides, no una cirugía en la aorta, una cirugía cardíaca importante, sino en un sistema venoso periférico. Y mi padre se demenció, pero no se demenció por entrar en un hospital, que sí, se demenció por su patología vascular que tenía. Y él dejó de pedir tabaco. Yo antes decía que estudié medicina porque iba con mi padre a hospitales, ¿no? De llevarlo a un oftalmólogo, de llevarlo a un endocrino, de llevarlo a un nefrólogo, de ir a un hospital a ponerle algo. Entonces no se ponían los láser ni en Extremadura ni en muy pocos sitios. Íbamos a Madrid a darle el láser
para controlarle cataratas, ¿no? Cataratas en un enfermo diabético. Y cuando mi padre, como decía antes, no pidió, cuando se demenció, tabaco, él tenía una estrategia. Mi padre era lo que la gente de los pueblos dice, un cachondo, ¿no? Conocía a la gente y de momento algo que entablaba conexión con él, le daba 500 pesetas al primer celador que veía y lo mandaba a comprar tabaco y se hacía de tabaco rápidamente. Bueno, pues yo recuerdo ir al hospital, mi madre caldeada con el tema del paquete de tabaco en el armario, y tu padre ya no pide ni tabaco. Y ahí me di cuenta de que esto estaba arriba, que no era fumo porque me gusta o fumo por... sino esto, hay algo ahí que te dice hazlo. Yo creo, Manolo, que gracias a todo ese cúmulo de emociones de aquellos momentos también nos hacen entender cosas que a veces son necesarias. O sea, son muy necesarias las emociones también para tomar acción. Tú ya lo conoces, ¿no? Como profesional. Y cada uno tenemos nuestros puntos débiles o nuestros puntos emocionales en diferentes situaciones. En tu caso, en aquel momento, pues ese cúmulo de emociones, de situaciones, pues quizás fueron las que te llevaron realmente a tomar la decisión de decir, bueno, basta, ¿no? Y ahora, por lo que veo y por lo que he podido analizar, ¿no? Pues está claro que yo creo que ese fue el punto disparador, ¿no? Entonces yo no me emocionaba con eso, es decir, yo me emociono ahora, no ahora, desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo en aquella época no pensé que eso a mí me hiciese dejar de fumar. Y eso yo lo vengo descubriendo en casi todos los pacientes que trato después. Es decir, la gente no se basa en cómo dejó de fumar, ni cuándo dejó de fumar, ni por qué dejó de fumar, sino lo basa más en lo que aprendes después, ¿no? A mí me gustaría saber más de esto, del tema de las emociones y de las conductas adictivas, pero hay mucho de emocional en todas las conductas adictivas. Pero el llegar a saberlo profesionalmente no me interesa por saber, sino me interesa más por poder llegar, ¿no? Sí, porque muchas veces no sabes cómo llegarle a alguien que te está demandando, ¿no? Y muchas veces el ejemplo no sirve, es decir, como yo dejé de fumar, solo me sirve a mí. A ti, si tú eres fumador, no te va a servir. Tú lo puedes entender, lo puedes comprender, lo puedes explicar, pero no te va a servir. Entonces, eso es lo que yo trato, y yo digo, yo no puedo decirle a la gente que deje de fumar así, sino que tengo que decirle a la gente cómo tienen que dejar de fumar, basado en mi experiencia, pero no basado en mi experiencia como un exfumador, porque yo podía ser fumador, seguir siendo fumador y estar capacitado para conseguir que tú, si quieres dejar de fumar conmigo, dejes de fumar. Pero no sé si será por eso, yo lo llevo muchas veces al terreno emocional, en el sentido de que digo que dejar de fumar tiene que ser un acto de amor propio, o sea, un acto de amor hacia ti mismo. Si tú no te quieres a ti mismo, no puedes querer otras cosas, aunque entendamos el amor como, no como la pasión, sino el amor en toda su extensión de la palabra, ¿no? Y si tú no te quieres a ti mismo, tú no vas a dejar de fumar. Y si te quieres, que hay gente que dice que se quiere mucho a sí mismo, yo digo que hay que dejar de quererse un poco, es decir, no se puede querer uno tanto, hay que dejar de ser un poco narcisista, ¿no? Es decir, es un poco complicado, por eso muchas veces esto es como un arte, ¿no? No es algo que esté preparado, ¿no? Y lo que con uno funciona, con otro no. Una duda que tengo de en qué consiste la metodología para una persona, ¿cómo se deja de fumar? ¿Cuál es esa metodología que tú has implementado en ese proceso? A ver,
Esa es una pregunta difícil de responder. Yo en mi conocimiento, ya lo he dicho antes así un poco de pasada, mi formación está dentro de lo que es la psicología cognitivo-conductual. Entonces, entender que el tabaquismo es una enfermedad, para mí es muy importante hacérselo ver a la persona. Entonces, yo digo que la palabra clave de este programa o de este tratamiento o de lo que yo hago, como lo queramos denominar, es cambio. Cambiar. Cambiar desde tomar una decisión que te va a hacer cambiar tu vida, pero lógicamente cuando las personas toman esa decisión, el cambio no se produce drásticamente. Entonces, es cambio. El tabaquismo es un trastorno del pensamiento. Es decir, lo que está trastornada, lo que está cambiado, lo que está distorsionado es el pensamiento, es decir, cómo la persona piensa. Entonces, para que la persona cambie, es decir, actúe de otra manera, es decir, deje de fumar, que es lo que tú me preguntas, ¿qué tiene que hacer para dejar de fumar? Tiene que cambiar su pensamiento. Entonces, cambiar el pensamiento no se cambia de la noche a la mañana, sino que se cambia primero confiando en un profesional, es decir, contándole el problema a un profesional, y ese profesional te tiene que guiar. Entonces, ¿qué le hago yo? Pues yo lo que hago primero es que confíen en mí. Pero claro, yo soy una persona desconocida, o puedo ser una persona conocida para ellos con otros matices, ¿eh? Entonces yo le digo que la base está en el cambio, pero quien tiene que cambiar es ella misma, la propia persona. Y tiene que cambiar por un acto de amor propio, por propia voluntad, es decir, porque quiera. No vengo a dejar de fumar porque me lo ha dicho el médico, ni vengo a dejar de fumar porque me voy a operar, sino lo que yo trato es de cambiar esa, por así decirlo, demanda, ¿no? Como llamamos en el sistema sanitario. Cambiar la demanda no es quiero dejar de fumar, sino qué necesito yo para dejar de fumar. Entonces cambiamos un poco el objetivo. Y para cambiar, pues yo conozco la enfermedad, no solo porque la he padecido como fumador sin saber que estaba enfermo, y a lo mejor no llegué a estar muy enfermo porque conseguí solucionarla solo, y decir, eso no vale, ¿no? Y lo que yo trato de verles es que son ellos mismos los que tienen que dejar de fumar. Es decir, tienen que ser ellos mismos sus propios terapeutas, y que lo que yo voy a hacer es darle información, formarlos. Por eso mi interés en formar a través de las redes sociales, y formar de una manera que no es un programa formativo en toda regla, sino darle conocimiento. Y cuando una persona tiene conocimiento, tiene poder. Entonces tiene que cambiar cosas. Y hay cosas que parecen muy sencillas, ¿eh? Yo, el primer cambio que les propongo es que cambien de idea. Y de idea es de la idea de dejar de fumar a la idea de tratar eso que les pueda estar sucediendo por ser un fumador, que es estar enganchado a ello. Entonces, cuando van cambiando esa idea, hombre, de idea es fácil de cambiar, no hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Pues ven que es posible. Es decir, esa idea es posible adquirirla. Bueno, pues el siguiente cambio que le digo es, tú has venido a un centro de salud, tú has venido al hospital, sabes que el hospital es un centro sin humo, sabes que el centro de salud es un centro sin humo, ¿traes tabaco? Y en la mayoría de los casos me dicen que sí. Y le digo, ¿para qué? Si aquí no se puede fumar. Entonces, cambiar, le digo que cambien a no traer tabaco. Porque si vienen a un centro sin humo y vienen a dejar de fumar, ¿para qué llevar tabaco? Es decir, es absurdo. Entonces dice, bueno, pues esto es una tontería. No. Tú cuando entras en un centro de salud ves colillas en la puerta. Tú cuando entras en un hospital ves fumadores en una puerta. Y si ves fumadores en una puerta, lo mínimo que tienes que pensar, detrás de esa puerta hay enfermos, lo mismo que delante de la puerta. Entonces, si tú no traes tabaco, el primer día que vuelves a terapia ya estás cambiando. Y estás cambiando porque quieres cambiar. Eso parece una trivialidad. Y sin embargo, cuando alguien lo analiza, se va dando cuenta de que con esas pequeñas cosas las vas cambiando y disocias otras. Por ejemplo, al hablar por el móvil. Yo le digo, ya con más
confianza y con más tiempo, cada vez que hables por teléfono, no fumes. ¿Para qué? Pues porque el detonante de llamarte normalmente genera una ansiedad, porque cuando alguien te llama no es lo mismo que te llamen tu amigo con el que te has estado tomando un café hace 5 minutos, que te llame el comandante de la Guardia Civil del puesto más donde tú vives, o que te llamen de la agencia tributaria. Tú ya te preocupas y esa preocupación te genera ansiedad y esa ansiedad te pide tabaco y tú fumas. Bueno, pues si tú cada vez que cambias cuando uso el teléfono no fumar, te vas entrenando. Evidentemente no lo vas a conseguir todas las veces a la primera, pero ahora que es mi mujer la que me llama, no me fumo el cigarrillo. Esto soy capaz de hacerlo. Entonces te vas dando cuenta de que con esos pequeños cambios tú te vas capacitando. Hay muchos cambios, pero yo tengo, por así decirlo, en conocimiento científico, que muchas veces lo que le sucede a las personas tiene que ver con eso que hacen. Y tú dirás, pero si lo que me estás diciendo es una obviedad, es decir, eso no hace falta que me lo diga, es decir, la gente se enferma por fumar. Sí, pero eso lo sabemos ahora. Hace 50 años eso yo no lo sabía. Ni hace 30, cuando yo empecé a estudiar medicina, eso yo lo sabía. Es decir, yo he cambiado mi conocimiento. Entonces, el aceptar que algo que hace una persona, como puede ser beber alcohol, fumar porro, fumar tabaco o consumir heroína, es algo que le afecta a su salud, quien no lo hace, lo sabe, por así decirlo, desde una perspectiva, pero quien lo hace no lo sabe. Entonces, lo mismo que las cosas que hacemos nos enferman, yo les meto un pequeño plus. ¿Dónde estamos? Es decir, si nosotros estuviésemos en Marruecos, probablemente no tuviésemos un problema grave con el consumo de alcohol, porque en esa cultura no se permite el uso de alcohol, la gente lo tiene así. ¿Habrá gente que beba alcohol? Claro que los hay. ¿Habrá gente con problemas de alcohol en Marruecos? Claro que los hay, pero hay muchísimos menos que donde esa cultura no te facilita ese consumo de esa droga. ¿Qué pasa? Pues que ahora con esto de la globalización se fuman cachimbas en cualquier sitio y parece que lo de Marruecos es Marruecos y lo de aquí es aquí, que aquí no tiene nada que ver con Marruecos. Bueno, pues esa globalización tiene que ver con que lo que se hace en cualquier sitio nos pueda influir. Pues lo que yo digo es, los sitios habituales donde está la persona, lo que llamamos el entorno, influye en lo que nos pasa. Y de una manera que todavía podemos decir que la medicina no lo tiene muy aceptado, el entorno donde está una persona puede influir. El entorno me refiero al entorno laboral. Tú puedes estar en un trabajo fijo durante 8 horas en un sitio y eso te puede estar influyendo. Pero no te va a influir el primer día, ni el segundo, ni el mes que lleves ahí trabajando. Te influye a largo plazo. Porque hablamos de lo que es tiempo de exposición. Es decir, mientras más tiempo tú lleves en esos sitios, más arraigado puedes tener el problema. Entonces, una cosa que la gente no considera importante es las orientaciones a la hora de dormir. Y yo te diría que hasta la orientación que tiene una persona a la hora de dormir, me refiero a orientación geográfica, es decir, que duerma con la cabeza hacia el norte, o duerma con la cabeza hacia el sur, o duerma con la cabeza hacia el este o hacia el oeste, puede influir. Curiosamente, yo no sé por qué, intento de averiguarlo, pero me cuesta mucho trabajo, la mayoría de las personas, esas que tú me preguntabas antes, que tienen muchas dificultades para dejar de fumar, curiosamente coincide una orientación mayoritaria. Duermen con la cabeza hacia el suroeste. Y algo tan sencillo como cambiar la orientación 180 grados, es decir, poner la cabeza hacia el noreste, yo lo explico. En vez de poner la cabeza hacia Portugal, ponerla hacia Cataluña. Y vais a ver qué pasa. Bueno, pues eso, ese cambio de entorno, algunas personas, es decir, no todas, porque aquí no podemos generalizar y decir que a todos nos pasa lo mismo. Porque hay gente que se queda, no, pues yo no dejo de fumar y duermo con la cabeza hacia el norte. Probablemente eso no sea lo más influyente. O lo único, ¿no? O lo único. Pero sí algo que si tú lo consideras y lo vas mezclando con esas otras cosas, pues puedas verlo. Y lo que yo veo
que todas esas personas que tienen graves dificultades para dejar de fumar coinciden con que mantienen sitios de dormir, de estar o de trabajar durante mucho tiempo y no hacen cambios en eso. Y lo que yo les propongo es hacer un pequeño experimento, es decir, no vamos a pensar que esto es tan favorable ni vamos a pensar que esto es tan desfavorable, sino si influye o no influye, que cambien durante un tiempo. Son personas que están expuestas a rutinas muy rutinas, sin saber que en el sitio donde está también influye en esa rutina. Es decir, para mí el estar haciendo aquí esta entrevista contigo en este lugar no es una rutina, es algo que es la primera vez que lo hago en mi vida. Es decir, esto a mí no me puede influir. Pero si yo esto lo hiciese todos los días, durante una serie de tiempo, eso sí me puede influir. Entonces, el estar abierto a que no solo lo que yo hago, sino dónde lo hago y cómo lo hago, también influye. Entonces, es lo que muchas veces es rizar el rizo, como yo digo, ¿no? Es decir, esto para toda la gente no es igual, pero yo lo que digo, si me considera una persona y una persona que me busca para ayudarle, lo mínimo que tiene que hacer es confiar. Y si yo le estoy diciendo eso, no es algo que sea bueno para mí, sino que es algo bueno para la persona a la que estoy tratando de llegar. Lo que el individuo no se da cuenta es que es él mismo su propio obstáculo. Entonces, cuando tú te abres, en el sentido de decir, bueno, yo voy a seguir lo que me dice este hombre, a ver resultados, sin esperar que el resultado tenga que ser inmediato. Es decir, esto no es haz las cosas así y te va a tocar la lotería. Es decir, así no funciona. O sea, yo para entenderlo yo, personalmente. Bueno, yo te preguntaría, ¿lo has entendido? Sí, yo creo que sí. Bueno, te lo voy a resumir a ver si es que realmente lo he entendido. O sea, que que una de las estrategias, ¿no?, o una de las metodologías, o la más importante, sería de entrenar al cerebro, hacer cambios constantemente, pequeñitos cambios constantes, o sea, no hablamos de grandes cambios, pequeños cambios constantes que te ayuden a entrenarte de alguna manera para poder controlar el resto de cosas más importantes, ¿no? Efectivamente, es decir, creo que lo has entendido. Es decir, para cambiar una rutina es importante hacer cambios que no solo sean sacar de la rutina el hacerlo o no hacerlo, sino hacer otras cosas. Es decir, beber, por ejemplo, ¿no? Beber agua científicamente no está comprobado de que sirva para dejar de fumar. Sin embargo, todos los manuales que tú veas, sea la corriente que sea, te dicen que beber agua es una de las cosas que tienes que hacer. Bueno, yo digo, sirve, pero no solo sirve, sino lo que más sirve es cómo tú lo hagas. Porque tú puedes beber agua por la oreja. Dice, hombre, es que por la oreja no me va el estómago. Ah, es que la vía por la que llega tiene que ser la vía oral, es decir, beber agua por la boca. Sí. Pero ¿cómo lo vas a beber? ¿Con la botella abierta o cerrada? Si tú bebes con la botella cerrada, el agua no llega al sitio. ¿Es importante el cómo? Abierta, ¿verdad? Bueno, pues yo a esa importancia de cómo hacerlo le doy su importancia. Y cuando les digo que beban agua, les digo que lo hagan descalzo. Y toda la gente me mira como raro. Digo, ¿a ti tu madre te trajo al mundo con zapatitos, con esos que traes ahora, o eso te los has comprado tú después? Y dice, no, esto me los compré la semana pasada. Digo, no es natural beber calzado, sin embargo lo hacemos. Es más sano beber descalzo. Claro, demostrar esto es muy difícil, sí. Contarlo es muy fácil. Muy fácil. Bueno, pues yo te digo una cosa, Natalie. La gente cuando hace esos pequeños cambios se asombran ellos mismos de lo que consiguen. O sea, que definitivamente es un juego. Bueno, todo es un juego. Es un juego de pequeños datos, de pequeñas cosas. Porque yo creo que aquí donde está la cuestión en este sentido, es que la mayoría de la gente que fuma cree que dejar de fumar es una cosa que es un gran cambio de vida, ¿no? Mágica, no.
mágica o un gran cambio, o que tiene que ser algo muy duro o algo muy... Sin embargo, por lo que me estás diciendo, si la persona que tiene dificultad de dejar de fumar piensa que es grande, tiene que cambiar esa pequeña mentalidad de que a lo que va a ser hacer un juego mental donde definitivamente puede salir victorioso. Claro. Si sabe trabajar lo pequeño, no lo grande, ¿no? Claro, es decir, el lema este famoso de partido a partido es trabajar lo pequeño, es decir, trabajar lo inmediato, trabajar el aquí y ahora. Es decir, eso es de lo que se trata. Entonces, es un juego en el sentido de que yo le propongo hacer las cosas de otra manera, porque ya vienen. La ventaja que yo tengo, como yo he dicho, yo conozco la enfermedad y sé que es habitual que fumen. Sí, eso no hace falta que lo pregunte, o solamente con saber que estás ahí delante de un fumador, tú sabes que es habitual que fume. Lo que no sabemos es cómo se ha habituado la persona. Entonces, cada persona se habitúa de una manera individual, aunque todos coincidan en la forma, pero la manera es individual. Entonces, si tú lo que quieres con dejar de fumar es deshabituarte, como tú bien has dicho, los cambios hacia el quitar, o yo lo llamo el desaprender, tienen que ser desaprender cosas pequeñas. Es decir, uno no se puede aprender el Quijote, pero sí se puede aprender la primera palabra de la primera frase del Quijote. Yo sí te digo, léete el Quijote y apréndete la primera página del primer capítulo, tú vienes la semana que viene y te la sabes, ¿verdad? Dice, esa es la primera palabra, y dice, hombre, he aprendido algo. Mira qué fácil, ¿eh? Mira qué fácil, claro, pero ¿y si no supieses leer? No es tan fácil. Entonces, eso es lo que el fumador desconoce, que es tremendamente fácil dejar de fumar, lo que pasa es que no lo sabe. Y no lo sabe sobre todo porque está engañado. Es decir, el fumador es una persona engañada. Lo que pasa es que no lo sabe. Cuando el fumador descubre que con esos pequeños cambios él cambia, dice, con esto voy yo al fin del mundo. No solo para el tabaco, sino para todo. Para el resto de su vida. Para todo. Y no solo mejoran en salud física o salud psíquica, porque estamos hablando de un trastorno mental, sino que mejoran en su globales, entendida como todo. Fíjate, mejoría. No ha salido el tema, el medio ambiente. Los jóvenes, lo que hemos hablado antes, los jóvenes están muy preocupados por el medio ambiente, en eso sí se les educa. Bueno, pues los jóvenes que usan vaporizadores están contaminando el medio ambiente, del modo físico mientras lo están expeliendo esos aerosoles y del modo pasivo al tirar esos utensilios de un solo uso, que son herramientas eléctricas, que son herramientas que son plásticos y que no son biodegradables. Es decir, eso es contaminar el medio ambiente. Es decir, no hay una conciencia. Bueno, pues cuando alguien acude a un programa como este, hay una parte medioambiental y se le enseña a recoger las colillas y dices tú, pues vaya tontería mandarle a la gente que recoja las colillas. Claro, pues un fumador normal, un fumador que no cambia, lo sigue haciendo. Bueno, entonces, eso es lo que yo llamo un programa de reducción del daño. Es decir, aunque no consiga que tú dejes de fumar como fumador, sí voy a conseguir, por lo menos, que si vienes sin tabaco, no fumes en un espacio sin humo. Estoy consiguiendo que cumplas una ley. Y si recoges tu colilla, estoy consiguiendo que cambies y no contamines el medio ambiente. Aunque tu propósito sea dejar de fumar, probablemente consiguiendo esos otros propósitos, esas pequeñas cosas, si tú las vas sumando, es decir... Si no ves esas colillas, tampoco está el botón disparador de... Claro. Es decir, cuando tú o yo le propongo a alguien que empieza a recoger colillas cuando está fumando y las meta en un bote, va a decir, este médico se le ha ido la chaveta. Pero cuando les propongo que si por cada cigarrillo que no se fuman metan 50 céntimos, porque vale 30 céntimos, bueno, ahora con el tabaco este de kilo vale 10 céntimos. Entonces, de media le digo 20 céntimos. Cuando tú diariamente te ahorras un cigarrillo y metes 20 céntimos, y 20 céntimos, y 20 céntimos, al cabo de un mes tienes 6 euros. Y no te has dado cuenta que con el pequeño gesto de cambiar, de no fumarte un solo cigarro,
al mes se traduce en el costo de un paquete de tabaco. Es decir, son pequeños cambios. Bueno, pues esos pequeños cambios, cuando tú los sumas, uno y otro y otro y otro, claro, yo digo, un grano no hace granero, pero sí ayuda a su compañero. Y es lo que es la filosofía de este tratamiento, creo yo que es el cambio. Manolo, te voy a pedir un pequeño esfuerzo, un favor, vamos, más que un esfuerzo. Y más que a mí directamente, a la cámara que tengo por aquí detrás, a la que tengo a mi espalda, me gustaría que lanzaras un mensaje directo a esa persona pues que es fumadora, ¿no? Y que de alguna manera quiere dejar de fumar, pero no tiene esa fuerza de voluntad o esa... yo creo que en el momento en que se encuentran muchas personas, ¿no? Hombre, hay muchas personas fumadoras, y muchas de esas personas fumadoras no quieren dejar de fumar, pero en ese no quieren dejar de fumar no es ni más ni menos que tenerlos dentro de lo que antes yo he denominado una creencia adictiva. Es decir, las personas creen que se necesita fuerza de voluntad para dejar de fumar. No se necesita fuerza de voluntad, lo que se necesita es voluntad, y voluntad es querer. Y querer, yo digo, ¿querer qué? Digo, pues querer algo bueno para ti, es decir, quererte a ti mismo. Eso es lo que necesita cualquier persona que fume, quererse a sí mismo. Y aunque piense que se quiere, realmente que analice si realmente se quiere o se quiere solo en los momentos en los que no está fumando. Entonces, eso sería para las personas que fuman. Pero para las personas que no fuman, me gustaría decirles también que el tabaquismo para el 90% de los fumadores es una enfermedad. Y ese 90% de los fumadores no saben que están enfermos. Entonces, que piensen en eso que están haciendo y si realmente pueden dejar de hacerlo, que prueben a estar una semana sin fumar, y si estando una semana sin fumar no pasa nada, no son adictos. Entonces, a las personas que fuman, decirles una cosa, y a las personas que no fuman, decirles que entiendan que los fumadores, en el 90% de los casos, pueden ser personas que están enfermas. Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias a ti por invitarme a contarte esto que hago todos los días y que me apasiona hacer. El objetivo era ese, intentar de transmitir eso que te apasiona, abrirlo y que sea lo más visible posible a través de este documento o de todos los que vengan de aquí adelante. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a ti. 30 días sin humo. Me siento muy bien, muy contento, muy orgulloso. Creo que, como dice el vídeo, no es difícil, es complicado. Quería deciros que estoy aprovechando este cambio o este aprendizaje de vivir sin humo para aprender otras cosas de otros ámbitos y tener la cabeza ocupada pues en lo nuevo, en todo lo nuevo que estoy viviendo. Yo era la perfecta fumadora, doña perfecta fumadora. Mi salud necesitaba que yo dejase de fumar, mi familia necesitaba que yo dejase de fumar, mis médicos me decían que tenía que dejar de fumar. Solo yo no lo sabía, ni se enteraba, ni me molestaba que me lo dijesen. Para mí ha sido bonito, ha sido un camino precioso. Toda la gente que fuma, te voy a poner que se fumen 30 cigarros, o 20. De los 20 cigarros que os fumáis, seguramente que os fumáis con ganas 4. Los demás solo fumáis por intuición. Ahora lo entiendo. Ahora me junto con este y lo entiendo. Ahora me junto con la otra y le doy uno. Ahora voy a tomar un café y me fumo otro. O sea, te lo vas fumando con ganas. Yo con ganas me fumaba el del desayuno, el de la merienda y el de la cena. Me emociono de que estoy contenta, de que me va muy bien y que ojalá lo hubiera hecho 40 años antes. La verdad que sí. Yo no pienso volver a fumar nunca más. Llevo ya pues 6 meses, el día 17 hago 7 meses ya sin fumar y la verdad que fenomenal. Pero la verdad he ganado mucho en respiración, en sabor, en olor. No me fatigo tanto. Buenas chicos, bueno pues soy Belén del grupo 16 y hoy hago 3 meses sin fumar, así que estoy muy contenta, me siento la verdad que muy bien, en sentido físico, en sentido mental. Llevo 17 días sin fumar, llevaba ya unos pocos de días que me fumaba antes paquete y medio, iba recortando y cuando estuvimos aquí el otro día o el otro, digo voy a dejar de fumar.
y he dejado de fumar. Mira, el otro día cuando lo conseguí, eché la cuenta, yo solo me he gastado 100.800.